Estoy seguro que ya muchos de ustedes deben de conocer a Sonic.exe, aquella leyenda urbana de internet que está en boca de todos. Desde que apareció ya nadie deja de hablar de él, hay dibujos, animaciones, varios vídeos en redes sociales y YouTube, y como no, recreaciones jugables de aquella historia para que experimentes de primera mano los sucesos contados en esta. Aunque la calidad de estas recreaciones pueden variar, y ni hablemos de esos juegos mal hechos que solo copian y pegan los sucesos del juego contados en la historia, cambiando a los personajes de turno. Pero no estoy aquí para hacer una crítica a esos juegos. Hace tiempo, mientras revisaba un foro dedicado a videojuegos, un usuario compartió un archivo descargable bajo el nombre de Sonic the Game. Según dicho usuario, el archivo era un juego de Sonic.exe que él había creado, una reinterpretación de las versiones jugables de aquella historia. Por curiosidad, decidí descargar el juego. Vaya error. No sabía en lo que me estaba metiendo. Cuando abrí el juego, en lugar de mostrar la pantalla de inicio del primer Sonic, mostraba una pantalla en negro, sin música, solo con el título del juego y el típico texto de presionar X tecla para continuar. Al presionar Enter, entré a la pantalla de selección de personajes que, al igual que la pantalla anterior, no contaba con música y todos los personajes estaban desbloqueados. Me imagino que se podía escoger a los personajes de forma libre, pero en lugar de probar, decidí seguir la misma secuencia narrada en la historia original. Primero Tails, después Knuckles y después Eggman. Al iniciar la sección de Tails, lo más llamativo era que en lugar de usar los assets de los juegos de Sega Genesis, optaba por usar assets hechos desde cero, tratando de imitar los gráficos vistos en Knuckles Chaotix y usaba los diseños modernos de los personajes. Fuera de eso, todo era igual, te mueves a la derecha, encuentras a Sonic y este te lleva al siguiente escenario. Pero, fue aquí cuando todo cambió. En lugar de estar en Angel Island, éramos teletransportados a Oilochean, el escenario contaba con colores apagados y con un cielo nocturno, por lo que casi todo el sitio era de completa oscuridad. Luego de caminar un rato ocurre la persecución, Sonic en lugar de flotar nos persigue corriendo, y luego de atraparnos, mata a Tails con un objeto punzante. Hasta aquí todo iba bien, pero, lo que siguió después no se irá de mi mente. Cuando se mostró el texto de, eres muy lento, al fondo estaba la imagen de un cadáver con múltiples apuñaladas en el pecho, una en el ojo y con el arma usada clavada en la yugular. ¿Quién sería tan hijo de puta como para poner algo de este estilo en un juego? ¿Por qué razón lo hizo? Claramente el creador de esto no está bien de la cabeza. Después de esto borré el juego y fui a aquellos foros con el fin de reportar la cuenta de aquel enfermo mental. Pero, al intentar buscar el post donde se alojaba el juego, me enteré que este había sido borrado y que la cuenta del usuario creador del juego había sido eliminada también. Días después de todo eso, revisando los mensajes directos dentro de aquel foro, había recibido un mensaje de un usuario eliminado. Supuse que era de aquel imbécil, puesto que el mensaje adjuntaba ese maldito juego. No sé por qué, pero algo me hizo volver a descargarlo. Tal vez era el saber que había después de aquella imagen, tal vez era morbo, o tal vez. Solo soy un idiota que no logra identificar el peligro, incluso si lo tiene justo al frente. Cuando abrí el juego apareció un mensaje de error que decía, Character-Tails, no data found. Al entrar al menú de selección de personajes el icono de Tails había desaparecido. Ahora era el turno de usar a Knuckles. El escenario donde aparecía era el interior de la pirámide en Sandópolis, lo único que podía hacer era caminar de un lado a otro mientras descendía por las ruinas del lugar. Luego de estar un rato bajando, me encontré un cuarto pequeño en el que estaba Sonic, quien pasó de tener sus característicos zapatos a tener puesto los de Tails. Después de este encuentro, empezó una pelea parecida a la de Sonic and Knuckles. Al ganar esta pelea, Sonic se quedó tirado en el piso. Cuando me acerqué a él, este se levantó bruscamente y tumbó a Knuckles al piso para posteriormente sacar un arma de fuego y disparar. Luego de esto, volvió a ocurrir. Apareció una imagen de un cadáver sentado con la cabeza destrozada y una pistola tirada en el piso. Casi vomitaba por la imagen, y cómo no hacerlo si estaba viendo, aunque por una pantalla, la cabeza destrozada de alguien. Posteriormente la pantalla se puso en negro y apareció un mensaje de error que decía, Character-Knuckles, no data found. Fui enviado a la pantalla de selección de personajes y ahora Knuckles había desaparecido. Me levanté de mi asiento y fui al baño a lavarme la cara. Todavía estaba en shock por lo que había visto y no podía dejar de pensar en esa imagen.
Aún a día de hoy, puedo recordarla. Ahora solo quedaba un personaje, el Dr. Eggman. Al seleccionarlo fui llevado a un lugar parecido a Flying Battery. Todo el lugar era oscuro. Habían piezas de Badniks destrozados en el piso. Animales muertos con su sangre manchando las paredes. Y la música. Dios, la música. Era una melodía fúnebre acompañada de un ruido blanco, mientras más avanzaba iba cambiando a una tonada con sonidos estridentes. El escenario poco a poco iba tomando un tono más oxidado y putrefacto, por momentos aparecían las fotos de los cadáveres y varios mensajes, los cuales, ya no recuerdo. Tras un rato, había llegado a unas escaleras. Fui bajando poco a poco mientras la música iba poco a poco desapareciendo junto al escenario hasta que no quedó nada más que un vacío donde estaba Sonic, ahora con los guantes de Knuckles puestos, esperando. Luego, este se voltea y camina lentamente a Eggman. No podía mover al personaje y lo único que me quedaba por hacer era esperar a ver qué ocurría. Sonic empezó a golpear a Eggman, para posteriormente darle el golpe de gracia con una barra de metal. La pantalla se puso en negro inmediatamente después. Lo único que había era un desagradable ruido de carne para después mostrar la imagen de alguien sin la cara, dejando expuestos los músculos. Tras lo ocurrido, simplemente cerré los ojos. Tenía demasiadas preguntas rondando por mi mente. Cuando devolví mi mirada al computador, había una imagen de Sonic con la cara del Dr. Eggman engrapada a él. Estuvo un rato devolviéndome la mirada hasta que apareció otra vez el mensaje de error, character-Eggman, no data found. Luego de esto apareció otro mensaje que decía, todo esto ha sido divertido, pero sé cómo llevar aún más lejos el chiste. Empezó a aparecer una lista de usuarios del foro junto a sus direcciones, y yo estaba dentro de esa lista. Luego de esto empezaron a aparecer mensajes de error que decían: File, Internet Explorer was deleted. File, Google Chrome was deleted. File, VLC was deleted. Ahí supe lo que estaba pasando. Se estaban borrando archivos dentro de mi computadora, pero cuando me di cuenta, apareció por un instante el mensaje, File, kernel 32.ddl was deleted. Después de eso mi computadora quedó inservible y con ello, desapareció el juego. A partir de eso, empecé a usar una laptop vieja que me prestó un amigo. Por curiosidad, decidí entrar a aquel foro de videojuegos. Grande fue mi sorpresa al ver que un administrador hizo una publicación hablando de aquel juego. Lo que había escrito me dejó totalmente pálido. El creador del juego había sido arrestado por asesinar a 4 personas. El asesino frecuentaba tomar fotos de las víctimas antes y después de asesinarlas. Gran parte de las fotos fueron subidas a internet en sitios de mala muerte, y posiblemente usó aquellas fotos para ponerlas en su juego. ¿Por qué haría algo así? ¿Por qué hizo un juego para dejar registrados sus actos? ¿Por qué un juego de Sonic? Son preguntas que todavía rondan en mi cabeza. Lo único que sé es que el juego ahora está completamente perdido. No hay otras evidencias de su existencia más allá de simples anécdotas. Pero, si alguien tiene todavía ese juego guardado, lo único que puedo esperar es que nunca lo saque a la luz. No vale la pena recuperar un material como ese. Todo está mejor de esta forma. Si alguien se llega a encontrar de casualidad un juego con el título de Sonic the Game, por favor, no lo jueguen. Manténganse lo más alejados de ese juego y solo dejen que se pierda para siempre.